Pues ahí lo tienen, Euribor cerca del 4% y mientras tanto, por cierto, en Europa, precisamente en la eurozona, una inflación que en el día de hoy hemos conocido que en el mes de mayo, al menos para los datos preliminares que hemos conocido en el día de hoy, ha bajado incluso en la subyacente. Muchos temas en el día de hoy, PMI, que bueno, pues augura terreno de contracción desde luego en Estados Unidos. Por otro lado, una inflación que parece que amaina un poquito en Europa, pero también quizá porque Alemania, entre otras cosas, ya está en recesión técnica. Lo dijo ayer también su ministro de Economía. ¿En qué tenemos que invertir o cuáles son las oportunidades de inversión en un entorno como este que parece que podemos calificar casi con una palabra, esta inflación? Vamos a hablar con Banco Big. Tenemos a su analista de mercados, a Nicolás del Río. Muy buenas, Nicolás. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy, por ejemplo, datos de PMI en Wall Street, en Estados Unidos, que han provocado ciertas dudas, ¿no? Porque en Wall Street primero hemos visto cómo caían los índices, luego cómo subían después del dato de ISM, que en ambos casos, en el PMI, ISM y también en el S&P Global ha sido negativo, ha estado por debajo de lo que se esperaba. ¿Recesión crees que es algo que va a acabar ocurriendo y no vamos a tener ese aterrizaje suave? Pues bien, desde Banco de Inversión Global la visión general que tenemos es efectivamente, como bien has dicho, los datos de PMI quizá contrayéndose no son un buen augurio para los próximos meses. También estamos vigilando bastante el índice Russell de esas pequeñas empresas de pequeña capitalización en Estados Unidos cercanas ya a soportes y en una tendencia bajista que muestran quizá una cierta debilidad en ese tipo de compañías. Y pues bien, la verdad es que la recesión, quizá ese aterrizaje suave podrá ser lo más probable, que es lo que vaya a ocurrir, pero vamos a estar muy pendientes también de la FED. Ayer habló Jefferson, el vicepresidente de la FED, también comentando un poco que no van a dejar de subir los tipos si es necesario hasta que controlen la inflación, y ese aterrizaje suave va a ser dependiendo un poco de esas subidas próximas de tipos. También hablamos de Kaspari, del presidente de la FED de Minneapolis, bastante Hawkish, también está Bullard, el presidente de la San Luis. Están varios presidentes de la FED diciendo, por favor, no vayamos a ser tan complacientes en el mercado, hay que tener puestas las vistas en que podemos seguir subiendo los tipos y pueden pasarse de frenada y en algún momento tener la recesión en este momento, por lo cual hay que estar muy pendientes en los próximos días. Bueno, por cierto, también hablando de la FED, me parece que era anoche cuando se publicaba en Wall Street Journal un reportaje del periodista que se considera susurrador de la FED diciendo que podríamos tener ya una pausa ahora. No sé si será la FED filtrando esa información para que los mercados ya la tengan. Veremos, pero quería preguntarte también por Europa. Hoy hemos conocido datos de inflación de la eurozona, datos buenos, más positivos de lo que esperaba el mercado. Pero Christine Lagarde parece que no quiere cantar victoria demasiado pronto, ¿no? Hoy decía que no se puede decir que ya se ha alcanzado el techo de la inflación subyacente. Claro, Europa quizá es un claro caso, un poquito más que Estados Unidos, de esta inflación. Pues yo diría que sí. De hecho, ya tenemos, como has comentado, a Alemania en esa recesión técnica. Probablemente Lagarde quiera seguir cumpliendo ese objetivo del BCE del 2% y estamos lejísimos todavía de esos objetivos. El problema es que podemos, como comentábamos antes, dañar la economía. Además tenemos el principal importador de Alemania, que es China, en un momento en el que parece que sí, pero no acaba de salir de esas dudas que tenía en cuanto a su producción, a su crecimiento, y de hecho Alemania, siendo el motor de la economía europea, pues en este caso podríamos ver que esta inflación está más cerca de lo que parece. Volviendo a Wall Street rápidamente, porque hoy también hemos tenido dato de nóminas ADP, nóminas privadas en Estados Unidos, mañana gran dato laboral, al final las nóminas no agrícolas y la tasa de paro. Claro, ¿cómo puede afectar lo que ocurra en el mercado laboral, tanto con el dato de ADP de hoy como con el de mañana, que todavía no lo conocemos, pero sabemos más o menos qué nos podemos encontrar? ¿Cómo puede afectar a la decisión de tipos de la FED también? Bueno, de momento digamos que el indicador de empleo es el más retrasado, el que al final es el que se va a producir un cambio de la tendencia que tenemos positiva en el último momento, y creemos que de momento esos datos de empleo están haciendo bueno todas las decisiones que está tomando la FED. También, a decir verdad, estamos viendo que el petróleo, el crudo, lo encontramos cada vez más deprimido. Eso no es una buena señal, con lo cual, aparte del empleo y esos datos excelentes que están saliendo y que parece que la economía americana está siendo robusta, no podemos tirar las campanas al vuelo porque, sobre todo, creo que el factor clave va a ser la inflación y esas subidas de tipos de interés. Hasta que no se llegue a una situación un poco más positiva, vamos a seguir teniendo problemas y dudas. A partir de ahí, lo del techo de deuda también, que podemos comentar, ¿qué ha podido ocurrir?
pues, bueno, pues lo que va a ocurrir es que van a aumentar ese techo de deuda, van a emitir más deuda el Estado americano y que el Tesoro americano, perdón, y que puede haber un flujo de esa renta variable que ahora tenemos en Estados Unidos tan boyante hacia la renta fija americana por esa sensación de seguridad que va a hacer el aumentar ese techo de deuda. Bueno, nos queda apenas un minutito y medio. Nicolás, quería preguntarte por las oportunidades de inversión que estáis viendo vosotros desde Banco Vic. Banco Vic, pues ahora mismo estamos retomando un poco esa sobreponderación en la liquidez debido a estas externalidades un poco negativas que estamos teniendo en el mercado. Siempre estamos apostando por esas compañías tipo value, compañías con intentar eliminar esas compañías con la ratio de solvencia que sea más baja o esa ratio de endeudamiento que no queremos tener, queremos alejarnos de ese tipo de compañías, con lo cual, para resumir, tendríamos ese value, esa liquidez, también algunas posiciones en oro, pese a que está cerca de máximos históricos, creemos que puede tener unas subidas superiores en los próximos meses y a partir de ahí alejarnos de esas compañías de crecimiento, growth, que pueden tener elevada deuda para este entorno tan de incertidumbre que atravesamos. Bueno, pues Nicolás del Río, analista de mercados de Banco Vic, muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde luego, un entorno interesante, ¿no?, para los que están viendo los toros desde la barrera, y es un mercado que ahora mismo podría enfrentarse a esta inflación. Parece que es una de las palabras clave, sobre todo después de conocer que Alemania está ya en recesión técnica y que, por ejemplo, pues aquí todavía tenemos inflación. Es verdad que ha caído, es verdad que la inflación de la eurozona en el día de hoy también ha caído, pero desde luego los datos macro parece que últimamente, sobre todo en la última semana, están dominando el mercado. Mañana uno de los datos clave, dato del mercado laboral, recuerden.